Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Solo permítanme, veo que hay 28 personas al inicio de la clase. Vamos a tomar las fotos. Me piden que reporte. Permítanme. ¿eh? Vamos a... Tal vez apaga su cámara para... Voy a tomar una foto en este momento. Vaya, sí, gracias. Hay 30 personas en este momento. Vamos a ver. Vaya, gracias. Bueno, disculpen que les tomo fotos, pero tenemos que reportar el número de personas al inicio de la clase y también que estamos iniciando la clase. Vaya, buenos días nuevamente. Vamos a seguir platicando sobre el tema de la empresa mercantil. Estábamos hablando sobre las teorías y habíamos dicho que la empresa mercantil es definida en el artículo 563 del Código de Comercio como un conjunto coordinado de elementos materiales, no, de elementos materiales, sí, de trabajo o valores incorpóreos. Es un conjunto de elementos materiales, trabajo, valores incorpóreos que tienen un fin específico: ofrecer al público bienes y servicios para obtener lucro. Entonces, decíamos que la empresa es un patrimonio, es una universalidad. Solo quiero, permítanme, vamos a ver. eh, en el aula virtual, aquí en el aula virtual, hay una pestañita. Aquí pueden ver, ustedes entran en el aula virtual, hay una pestañita que se llama Conformación de grupos de trabajo. Al entrar a esa pestañita, hay 3 grupos de trabajo. Está el grupo de Delmi Roxana. Aquí lo tenemos, Delmi Roxana Ábrego. La coordinadora es Delmi y la subcoordinadora es Karen Meniza. Tenemos el grupo de Moisés Isaías Hernández Mejía. Aquí no, como no, coordinador de grupo María de los Ángeles, su coordinador Moisés. Tenemos aquí el grupo también de Yesenia Yanira González. Edward Renieri es el sublíder. González. Yesenia Yanira es la líder. Entonces, el llamado es a todos los equipos de trabajo para que me hagan el favor de subir su respectivo listado, el respectivo grupo a este
a esta pestañita, a este foro de grupo. Serían 10 grupos, faltarían 7, porque por el correo se me dispersa como llevo otras materias, entonces se me hace una mezcolanza ahí que me cuesta identificarlo. Entonces, quisiera que me hicieran el favor de incorporar sus equipos de trabajo en este foro de conformación de grupos de trabajo, para efectos de que yo pueda identificarlos, ¿verdad? Pueda identificarlos y pueda incorporarlos ya, o ya estén incorporados en el aula virtual. Lo pueden hacer en el transcurso del día, no hay ningún problema. Pero sí les quería pedir ese favor porque para mí es más fácil. Igual para ustedes, porque ahí pueden observar los equipos de trabajo, todos los equipos de trabajo. Y las personas que no tienen grupo pueden verificar ahí a qué grupo le faltan integrantes. Así que eso era lo que les quería pedir de favor. Bueno, vamos a continuar con la clase. Entonces decíamos que la teoría patrimonial unitaria de la empresa era la que retomaba nuestro código de comercio. No estoy compartiendo pantalla. Vamos a compartir pantalla. Y tampoco vieron lo del aula virtual, ¿verdad? Porque no estaba compartiendo pantalla. Aquí en el aula virtual, foro de conformación de grupos de trabajo. Aquí están 3 equipos de trabajo. Faltarían 7 que se agreguen a este foro. Háganme el favor de subirlos al foro para que podamos estar claros de cuántos equipos de trabajo. Son 10, pero si ya están conformados los 10 equipos. Vaya, hoy sí ya estamos compartiendo pantalla. Entonces decíamos que la empresa es un conjunto coordinado de elementos materiales, valores incorpóreos de trabajo, cuyo fin principal es ofrecer bienes y servicios al público con el objeto de tener lucro. Entonces la empresa decíamos que es una universalidad, es un patrimonio. Ahora yo les pregunto, si la empresa es un patrimonio, es una universalidad, ¿cómo es posible que la podemos considerar como un bien? Consulto. ¿Puede ser considerada un bien la empresa? Buenos días, licenciado. Buenos días. Bueno, lógicamente para que, bueno, primero se conforma una empresa, ¿verdad? Primero se conforma, se hacen los diferentes registros, la constitución, pero lógicamente para que tenga una existencia material, pues lógicamente tiene que tener diferentes bienes, materiales, porque si no, pues, o sea, solo queda como conformado y no va a tener ningún funcionamiento.
Pues para mi criterio sí puede considerarse en sí la empresa ya en su desarrollo material como un bien. Ajá, como un bien, una cosa. Esa es la teoría que prevalece. Se considera a la empresa como un patrimonio, como una universalidad y consecuentemente es una cosa, un bien. Es un bien. La empresa es un bien. Es el medio por medio del cual el comerciante realiza actos en masa, realiza actos de comercio. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de bien es? ¿Qué tipo de bien será la empresa? Acuérdense que hay diferentes categorías de bienes, ¿verdad? ¿Qué tipo de bien será la empresa? Sería un bien mueble, Luis. Sería un bien mueble. Vaya, y si tiene bienes inmuebles, Puede ser combinado, como ahí el concepto decía, que incluía el trabajo, todo aquel equipo que pueda tener para prestar el servicio, dar o ejercer el comercio. Entonces, podría ser combinado ahí. Puede tener tanto cuestiones tangibles como intangibles. ajá, pero en términos generales, ¿qué tipo de bien sería? ¿Bien mueble o bien inmueble? Sería mueble, o sea, partiendo de que puede venderse o enajenarse, ¿verdad? Y puede El bien inmueble continuar. también se puede vender y enajenar. No, pero en el sentido de que al cambiar de titularidad, incluso podría moverlo de local, ya hablando en términos prácticos, que alguien vende, ¿qué? Un negocio. En el ámbito real, llamémoslo así, alguien dice, mira, te vendo el negocio. Eso es lo que, al menos mi entender, es lo que se podría dar un ejemplo donde le vende la empresa. Y como ya decía Cisneros, la forma jurídica es la sociedad, es un instrumento por el que ha sido creado. Ajá. Vaya, ahora bien, debemos de diferenciar. Una sociedad es una persona jurídica y una empresa es un bien mueble, es una cosa, es un instrumento material que el comerciante utiliza para ofrecer al público bienes y servicios con el fin de obtener un lucro. Eso significa que si la catalogamos como un bien, la empresa puede ser trasladada de un lugar a otro. Puede suceder que la empresa, el edificio de la empresa, un bien inmueble, en donde está ubicada la empresa, es propio de la sociedad o del comerciante individual o la persona natural. Pero eso no significa la naturaleza de bien que tiene la empresa en sí, porque el local puede ser propio, puede ser alquilado, el edificio, el inmueble. Inclusive la empresa se puede trasladar de un lugar a otro. La característica de los bienes es que pueden ser transportados de un lugar a otro. Esa característica no la pierde la empresa independientemente de que pueda tener bienes inmuebles. Puede tener diferentes locales, pero la característica de bien mueble no la pierde. Ahora bien, si el bien inmueble es alquilado, no forma parte de los activos de la empresa, pero sí tiene el derecho de permanecer en ese lugar la empresa, el comerciante, cuando hacen el contrato de arrendamiento. Puede ser que el local sea también de la empresa y en ese sentido no hay ningún problema. Pero igual, puede tener local propio
y puede la administración de la empresa decidir trasladarse a otro local. Va a depender de las estrategias del negocio. De eso va a depender que se pueda trasladar o no la empresa. Entonces, al ser un bien mueble, significa que yo la puedo vender. Y si la vendo, porque es un patrimonio, es una universalidad, al igual que las herencias, ¿verdad? Cuando yo heredo algo, heredo no solo los bienes, también heredo las deudas. Y soy responsable del pago de esas deudas. En el mismo sentido, cuando se vende una empresa, se vende todo el conjunto de bienes materiales, de trabajo, de valores incorpóreos, valores inmateriales, que constituyen esa universalidad. Si yo vendo ese patrimonio, el que adquiere la empresa va a ser el responsable del pago de las deudas que tenga la empresa, pero al mismo tiempo va a tener derecho a los créditos a favor de la empresa. Así que estamos hablando que la empresa, para efectos mercantiles, es un bien mueble. Vamos a leer las disposiciones. Aquí tenemos algunos artículos. Fíjense que es interesante. ¿En qué casos procede la hipoteca y en qué casos procede la prenda en derecho civil? Les pregunto a ustedes. Hipoteca, prenda. Partamos del hecho de que la empresa es un bien mueble. Es un conjunto de elementos materiales, valores incorpóreos e inmateriales, es de trabajo, que ofrece al público bienes y servicios con el objeto de obtener lucro. Ahora bien, es bien mueble. Los bienes muebles se hipotecan o se dan en prenda. ¿En qué casos procede la hipoteca y en qué casos procede la prenda? ¿Sí? Licenciado, los bienes muebles se ponen en prenda y los inmuebles se hipotecan. Ajá. Vaya, veamos. Entonces un edificio se hipoteca. Un vehículo se puede dar en prenda. Y la empresa, que es un patrimonio. Como lo acaba de explicar, es un bien mueble, se tiene que dar en prenda. ¿En prenda? Sí. Ajá. ¿Qué dicen los demás? Los bienes muebles se dan en prenda, ¿sí? Buenos días, González, yo soy de acuerdo con el compañero Merlon, porque Ajá. como acabamos de decir, la empresa se considera como un bien mueble. Dentro de la empresa sí podría tener algunos recursos o algunos activos que serían inmuebles. Entonces, eso sí podríamos hipotecarlo, pero en sí, la empresa como prenda. Ajá. ¿Otra opinión? Yo también estoy de acuerdo con esa opinión. Ajá. Licenciado, ¿no? ¿Sí? bueno, también habría que ver, ¿verdad? Porque qué activos son, que son propios de la empresa, porque puede haber una empresa que alquile un local, ¿verdad? Entonces, en sí, se podría dar en prenda, digamos, algunos activos que pueda tener la empresa que sean propios, ¿verdad? Porque hay empresas que inclusive se manejan con maquinaria alquilada y lo único que ponen es la fuerza de trabajo de las personas, ¿va? Habría que diferenciar, considero. Mario Mejía Molina, Juan José. Buenos días, licenciado. Pues Sí, yo buenos días. opinando que con respecto a la hipoteca, que está relacionado con lo que son los inmuebles, ¿verdad?
Llámese Ajá. inmueble, todo eso que podemos hipotecar. Y en cuanto a la Ajá. prenda, podemos ver cualquier bien material que se posea, sea un vehículo, bienes más que todo materiales, ¿va? Que pues Ajá. con movilidad, ¿verdad? Ese sería como que mi aporte en ese sentido, Lee. Ajá. Entonces, el Listo, una pregunta. criterio, ¿sí? Hipoteca solo aplicaría sobre inmuebles, ¿va? Ajá. Y prenda sobre cualquier bien material que posea la empresa, ¿va? Ajá. Vaya. Entonces, Li- ¿alguien más habla por ahí? Sí, Edward, le saluda, Lick. Mire, Sí. una pregunta. Si la prenda da derecho al acreedor para retener la cosa en su poder, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la prenda y la hipoteca? Si la hipoteca también retiene lo que es el bien inmueble. No, el bien inmueble permanece en manos del deudor en el caso de la hipoteca. Usted hipoteca su casa, usted sigue viviendo en su casa. Obviamente que si no paga varios meses, le van a hacer efectiva la hipoteca. La prenda queda en poder del acreedor, si es prenda común, pero si es prenda sin desplazamiento, queda en poder del deudor. Vaya, entonces, el criterio generalizado o la opinión generalizada es que como la empresa es mueble, se va a aplicar la prenda y no la hipoteca. No, licenciado, se va a ¿Cómo es aplicar entonces? la hipoteca, Y no es porque mueble, esa pues. sí, Y pero entonces, esas pues, como están están contradiciendo. inscritas, no, lo que pasa es que como esa está inscrita en el CNR, entonces a esa se le aplica ¿cómo se llama? La hipoteca, ¿verdad? O sea que para Karen, Melissa y José Miguel es hipoteca. Para los Sí, demás es licenciado. Para prenda. mí sí, Lick, porque Hipoteca. yo nunca he visto, bueno, disculpe, Lick, pero yo nunca Ajá. he visto que digan no sé, fideicomiso queda en prenda de tal empresa. No, yo en las noticias veo, o no sé, va, entonces que la noticia miente también, ¿verdad? Pero dice, se hipoteca la empresa tal, se notifica a las personas que no sé qué y no sé cuándo, que soliciten tal y tal cosa. Entonces en los diarios dice, se hipoteca. Y entonces, pues, la prenda, ¿cuándo aplica? Aplicar en el momento de que la hipoteca se hace efectiva y luego se empieza a descomponer lo que se va a utilizar y lo que no le corresponde a la empresa. Y por ende, la hipoteca va a ser efectiva y va a tener la posesión de esas cosas cuando se cumpla o no haya pago y la hipoteca sea efectiva, como ya es dueño, puede hacer con la hipoteca lo que quiera. Vaya, vamos a ver. La hipoteca aplica para los bienes inmuebles. La prenda para los muebles. La empresa es un bien mueble. Dice Karen Melissa que la podemos hipotecar con José Miguel. Y los demás dicen que se puede dar en prenda. Veamos qué dice la ley. Aquí la ley es la que prevalece. Leamos el artículo 555 del Código de Comercio. Vamos a buscar el Código de Comercio, el artículo 555. Vamos a leer primero el 555. Alguien que me haga el favor de leerlo. Si quieres, se lo leo yo. Hágame el favor. La empresa mercantil es un bien mueble. La transmisión y gravamen de sus elementos inmuebles se rige por las normas del derecho común. Vaya, aquí tenemos establecido que la empresa mercantil es un bien mueble. Y decíamos que está conformada por un conjunto de trabajo de elementos materiales, valores incorpóreos, con el fin de ofrecer bienes y servicios al público con el objeto de lucro. Y decimos también, hemos concluido que la empresa es una universalidad, es un patrimonio
tiene activo, el patrimonio es activo menos pasivo igual patrimonio, es decir, tiene activos, tiene bienes, tiene pasivos, constituye un patrimonio. Para efectos mercantiles, la empresa es un bien mueble. Ahí estamos claros. Hoy vamos a ver 1551 y 1552. Vaya, alguien que me lea el 1551 y otra persona me va a leer el 1552. Yo, licenciado. Ajá. Artículo 1551. Podrán hipotecarse las empresas mercantiles y las naves. Las hipotecas sobre naves se regirán por las leyes especiales de comercio marítimo. A falta de esas, les serán aplicables en lo pertinente las disposiciones del Código Civil referentes a la hipoteca. Y entonces, la ley mercantil, el Código de Comercio establece que la empresa mercantil, no obstante ser un bien mueble, se puede hipotecar. Al igual que las naves. ¿Qué son las naves? Barcos, los barcos. Los barcos. El transporte marítimo. Vaya, leamos el 1552. Artículo 1552. En la hipoteca sobre empresa mercantil se entenderán comprendidos todos sus elementos sin necesidad de descripción normal. En esta hipoteca... De descripción nominal, sin necesidad de descripción nominal. Gracias. Esta hipoteca se inscribirá en el registro de comercio y le serán aplicables en lo pertinente las disposiciones legales referentes a la prenda sin desplazamiento que garantice los créditos a la producción. La empresa mercantil hipotecada podrá continuar ejerciendo sus actividades siempre que lo haga bajo la estricta vigilancia de un interventor nombrado por el acreedor y cuyas facultades deberán consignarse en el instrumento hipotecario. La remuneración del interventor será por cuenta del deudor, salvo pacto en contrario. Vaya, ven acá, entonces el Código de Comercio establece que la empresa mercantil, primero establece que es un bien, es un patrimonio, es un conjunto de elementos. En segundo lugar, se sale de la regla del Código Civil en cuanto a la hipoteca y la prenda. Y dice que se puede hipotecar. Y que la empresa, fíjense que dice además, el último inciso, la empresa mercantil hipotecada podrá continuar ejerciendo sus actividades, siempre que lo haga bajo estricta vigilancia de un interventor nombrado por el acreedor y cuyas facultades deberán consignarse en el instrumento hipotecario. La remuneración del interventor será por cuenta del deudor, salvo pacto en contrato. Entonces, aquí nos salimos de otra regla general. Los bienes hipotecados no pueden venderse. No se pueden vender. Pregunto yo, ¿se pueden vender algunos elementos de la empresa a pesar de estar hipotecada? Depende, licenciado. Ajá. Depende de lo que figure en el pacto o en el contrato que se realice de la hipoteca. Ajá. Ahí me imagino que debe estar estipulado. En este caso, la hipoteca, me imagino, estaría regida que no, obviamente no se puede, pero los bienes internos, o sea, llámese los bienes inmuebles, si no están reflejados dentro del pacto, estimaría yo que sí se pudiese realizar, ¿verdad? Ajá. ¿Qué dicen los demás? Licenciado, Depende de la decisión que tomen. Si es para continuar con la operación, no podrán vender obviamente aquellos que son indispensables, que son para generar los ingresos, ¿verdad? Pero aquellos activos que no estén o no sean esenciales para la operación,
repito, siempre y cuando la idea sea continuar, ponerle un interventor para que pueda ir generando ingresos y de esto ir pagando sus obligaciones, ¿verdad? En ese sentido, no venderían las cosas esenciales para continuar con el objeto de la sociedad o del negocio. Una señorita Licenciado, hablaba perdón, permítame. ¿Quién hablaba? Una señorita hablaba, una compañera. ¿Quién es? No me percaté. Yo, licenciado. Usted, vaya, después que hable el caballero. Ajá. Sí, Rivera Mata, hable usted, después va a hablar el caballero. No, le decía yo, licenciado, que el mismo artículo, el 1552, en el principio dice que, o sea, pueden ser hipotecados todos los elementos de la empresa y, o sea, me imagino que ahí irían todos, ¿verdad? O sea, digamos, escritorios y cosas así, o sea. Ajá. Vaya, ¿qué decía el caballero? Sí, No licenciado, yo creo que, bueno, posterior a la hipoteca, podrían ser vendidos todos aquellos bienes, ¿verdad?, que sean adquiridos y no hayan sido incluidos dentro de la hipoteca. Lógicamente, ¿verdad?, porque en hipoteca se realiza como un inventario y todos los bienes que van a ser incluidos dentro del contrato. Posterior a ese, ¿verdad?, cualquier bien incluido, no incluido, perdón, dentro de ese contrato podría ser comercializado. Ajá. Vaya, como decimos que la empresa es un conjunto de trabajo, de bienes materiales, de bienes inmateriales, incorpóreos. Y si la voy a hipotecar, voy a hipotecar ese patrimonio. La regla general es que los bienes hipotecados no se pueden vender. Pero en el caso de la empresa, porque la empresa es un negocio en marcha. Es decir, que si yo no vendo nada de los bienes, de los activos que yo destino para la venta, los inventarios, entonces no cierro la empresa. Entonces, aquellos bienes que la empresa destina para ejercer el comercio, es decir, aquellos bienes con los cuales realiza actos en masa, esos no los vende. No, perdón, eso los vende. Esos son los que vende. Porque ese es el objetivo de la empresa. El objetivo de la empresa es ofrecer al público bienes y servicios. Entonces, por eso se nombra el interventor. Así lo establece el artículo 1557. Porque esta persona se encarga de verificar que no haya ninguna irregularidad. Dice, la empresa mercantil hipotecada podrá continuar ejerciendo sus actividades, si es que ese es el objetivo de la empresa, ejercer el comercio, siempre que lo haga bajo estricta vigilancia de un interventor nombrado por el acreedor y cuyas facultades deberán consignarse en el instrumento hipotecario. La remuneración del interventor será por cuenta del deudor, salvo pacto en contrario. Entonces, si yo hipoteco la empresa es porque necesito dinero en efectivo para invertirlo en la misma empresa. Y me van a nombrar un interventor para verificar el buen uso de esos fondos y de los activos de la empresa, que no se va a ir a la quiebra. Entonces, estamos hablando de que nos salimos también de la regla del Código Civil. Si yo tengo un bien hipotecado, no lo puedo vender, salvo que cancele la hipoteca. Hay que cancelar la hipoteca. Entonces, es importante mencionar que en el caso de la empresa es un bien mueble y no obstante se puede hipotecar. Lo que pasa es que normalmente los bienes inmuebles
se hipotecan en materia civil porque son difíciles de ocultar, ¿verdad? En cambio, un bien mueble se da en prenda porque un bien mueble es fácil ocultarlo, desaparecerlo. Ese es el criterio general. No obstante, históricamente eso no ha sido así siempre. Aquí ustedes pueden ver en la presentación que se hace referencia al derecho romano. En el derecho romano, que es la base del derecho civil, podían hipotecarse los bienes, pero si yo vendía un bien hipotecado o solo lo desaparecía, había un delito que se denominaba estelionato. Esto es solo de manera histórica. Pero acá, en el caso de la empresa mercantil, hemos visto que nuestro Código de Comercio establece que puede hipotecarse. Puede hipotecarse. La Una regla pregunta. general, ¿sí? ¿Qué pasaría si una empresa está hipotecada y se viene en la quiebra? No, pero como ahí es que por eso nombran el interventor, ¿verdad? No, es que mire, si yo voy a hipotecar una empresa, normalmente voy a utilizar los servicios de un banco, de una institución financiera, y no creo que me van a dar la hipoteca así por así. Puede suceder un evento inesperado, caso fortuito, fuerza mayor. Entonces puede ser que por caso fortuito, fuerza mayor, una empresa hipotecada se pueda ir a la quiebra. En ese caso, habría que liquidarla, todo el proceso de liquidación y vender los activos de la empresa en pública subasta. Eso sería el mecanismo que habría que utilizar. Porque sí, por fenómenos naturales, y ahí va a depender del tipo de empresa o de la actividad a la que se dedique. Una empresa puede ser muy sólida, Ahora bien, puede suceder que también esté asegurada. Una empresa grande seguramente va a estar asegurada. Y ante pérdidas que pueda tener por un evento catastrófico, puede recuperarse. Una empresa pequeña o mediana que no esté asegurada, se la ve un poco más complicado. Entonces, decíamos que la hipoteca en materia civil se da sobre bienes inmuebles y la prenda sobre bien mueble. Ahora, normalmente, en el caso de la prenda se entrega el bien al acreedor. En el caso de la hipoteca, solo se tiene un derecho real sobre el bien porque está en poder de la persona, del deudor. Entonces, pero en el caso de la empresa mercantil, a pesar de constituir un bien, puede hipotecarse. Puede hipotecarse. Al igual que los barcos, que así dice el código, porque son naves, bueno, ¿qué podríamos decir? Son medios de transporte, sí, medios de transporte enormes. Los barcos son grandes, difícilmente los van a ocultar, ¿verdad? Porque ese era el criterio, hipoteca, bien inmueble, porque un bien inmueble es difícil de ocultar. Prenda, mueble y se lo entrego al acreedor porque fácilmente puede ser ocultado por el deudor. Vaya. Entonces hemos concluido
concluyendo, la empresa es un conjunto coordinado de elementos materiales, de trabajo, valores incorpóreos. 2. La empresa es un patrimonio, es un conjunto de elementos. El patrimonio está constituido por activos, pasivos y capital. Es el patrimonio. Ahora bien, ¿cuáles son? Y la otra cuestión es que la empresa, a pesar de ser un bien mueble, la empresa es un bien mueble, así lo define el Código de Comercio. Legalmente así está definido. Pero a pesar de ser un bien mueble, yo la puedo hipotecar. Para tales efectos, nombran un interventor, que es el que se encarga de verificar el buen uso de esa empresa. La empresa es el medio, el instrumento que el empresario utiliza para ofrecer bienes y servicios al público con el objeto de obtener lucro. Ahora bien, cuando hablamos de los elementos materiales, ¿cuáles son los elementos materiales de la empresa? ¿A qué se refiere el código? Ajá. Yo tengo una duda. No me quedó muy claro que entonces algunos bienes de esta empresa hipotecada se pueden vender o no se pueden vender. Los inventarios para la venta. O sea, el No, esfuerzo que... algunos bienes. ¿Cómo es? No, pero algunos bienes de la empresa mercantil que si se pueden vender estando hipotecada la empresa. Si yo hipoteco una empresa mercantil, que es un negocio en marcha, es para obtener recursos para invertirlos en la empresa. Ahora bien, la empresa se constituye con un fin específico. El objetivo es ofrecer bienes y servicios al público con objeto de lucro. Entonces, eso implica que si es una empresa industrial que se dedica a la producción de bienes, hace bicicletas, por ejemplo, compra materia prima, la transforma, tiene su maquinaria y luego la pone a disposición en sus locales al público y los vende. Estamos hablando de todos los inventarios, toda la materia prima, todos los productos elaborados, toda esa maquinaria. Eso es lo normal, porque está íntimamente relacionado con el giro o actividad principal a la que se dedica la empresa. Ahora bien, me nombran un interventor. Puede ser que la empresa tenga una serie de bienes, muebles o inmuebles. Puede ser y todos están íntimamente relacionados con la actividad mercantil a la que yo me dedico. Pero puede suceder también que la empresa, digamos, tenga un inmueble y lo quiera vender, que no le afecte en su actividad mercantil. Y por eso está el interventor ahí. Tendría que tener el aval del acreedor para poderlo vender. Si estamos hablando de un bien que no está íntimamente relacionado con la actividad mercantil. Ahora, en el caso de los bienes, toda la inversión que hace para realizar su actividad mercantil, pues ahí, en el caso de los inventarios, los productos para la venta, ahí no necesita autorización para vender. Pero sí puede vender algunos bienes que tal vez no tengan incidencia en su actividad principal, en el ejercicio del comercio, porque la empresa es un ente mercantil que ha sido creado para realizar actos en masa. Y cuando la hipoteca la empresa, obviamente que le nombran ahí el interventor y
es el que se encarga de verificar. Se paga con los recursos que genera la empresa, pero es el acreedor el que nombra a ese interventor. Entonces, en un momento determinado es posible que quieran vender un bien que no tenga incidencia, pero diferente es que si yo me dedico, soy una empresa industrial, tengo maquinaria para la producción, quiero vender la maquinaria, entonces básicamente estoy diciendo que voy a cerrar la empresa, ya no voy a poder ejercer mi actividad mercantil. Entonces ahí el papel del interventor es el importante. No sé si le quedó claro. Sí, licenciado, gracias. Vaya, entonces vamos a continuar acá. Vaya, cuando hablamos de elementos materiales, hablamos de los activos, ¿verdad? Todos los que son los activos de la empresa. Tenemos el activo circulante, que son el dinero que se tiene en bancos, en caja, los activos diferidos, los depósitos, los títulos valores. Tenemos las inversiones en títulos valores. Tenemos los activos fijos. Dentro de los activos fijos tenemos la maquinaria. Tenemos el mobiliario y equipo. Que eso, el activo fijo no está destinado para la venta. Por ejemplo, los escritorios donde se sientan los empleados, las computadoras que utilizan, si es una empresa industrial, la maquinaria. Tenemos los bienes muebles o inmuebles que posee la empresa. Ese tipo de bienes, el activo fijo, no se destina para la venta. Se adquiere para facilitar las operaciones normales de la empresa. Luego tenemos los inventarios. Estos inventarios son la materia prima, la mano de obra. Estamos hablando de la maquinaria. Bueno, la maquinaria no es inventario. Lo que es inventario es toda la materia prima que el empresario adquiere para transformarla en un producto terminado, si es una empresa industrial. Si es una empresa comercial, los inventarios van a estar constituidos por todas aquellas adquisiciones de productos para la venta. Por ejemplo, si yo me dedico a la venta de escritorios, yo adquiero los escritorios a un precio determinado y los vendo a otro precio porque mi objetivo es obtener lucro. Si yo me dedico a la venta de vehículos, importo los vehículos y luego los pongo a disposición del público. Esas son las empresas comerciales. Las empresas de servicios lo que hacen es prestan servicios, pero tienen que adquirir determinadas bienes para poder prestar ese tipo de servicios. Entonces, todo eso constituye los elementos materiales. Estamos hablando de los bienes inmuebles, los bienes muebles, las materias primas, toda ese tipo de cosas que el empresario adquiere para dedicarse a la actividad, al giro de actividad principal de la empresa. Entonces, las instalaciones, que pueden ser propias o pueden ser alquiladas. Si son alquiladas, no forman parte del activo de la empresa, pero sí se tiene el derecho de ocuparla por el mismo contrato de arrendamiento. Luego tenemos los elementos intangibles. Pues aquí tenemos una serie de elementos que podemos encontrar los unos en el Código de Comercio y otros no.
pero cuyo objetivo es también o está íntimamente relacionado o ligado a las actividades principales de la empresa. Por ejemplo, podemos considerar un activo intangible la organización de la empresa, cómo está estructurada, toda esa estructura. Perdón, ya no le escuché. Se quedó sin audio, creo, ahí el maestro. Se le debe haber caído el Inter, quizás. Ajá, cabal. Creo que así quedó. No aparece, Se salió, esperemos un licenciado. momento, tal vez vuelve a ingresar. Sí, yo creo Creo que tuvo problemas. me imagino que sí. Disculpen que creo que tuve un problema ahí de red. ¿Me escuchan? Hoy sí, sí. Sí. Sí, como que se me desconectó el dispositivo, así que tuve que hacer maravillas acá para volverme a conectar. Disculpen, entonces, estábamos hablando de la empresa, solo que voy a buscar la presentación. Aquí, ve. Hablábamos de los elementos intangibles y entre estos tenemos la organización de la empresa, su dirección, toda la gerencia. El aviamiento, ya lo vamos a ver, el crédito comercial o derecho de llave, también lo vamos a ver. El derecho a la clientela o fama mercantil, las patentes, los distintivos comerciales, el nombre comercial. Todos esos son elementos intangibles de la empresa y se encuentran regulados en la ley. Bueno, en el Código de Comercio y en la ley de marcas y otros distintivos. El nombre comercial, esto está regulado en la ley de marcas y otros signos distintivos, así se llama, miren. Ley de marcas y otros signos distintivos. Antes se encontraba regulado en el Código de Comercio,
Pero cuando entró en vigencia la ley de marcas y otros signos distintivos, se derogaron las disposiciones del Código de Comercio que lo regulaban y ya fue la ley especial la que los comenzó a regular. Vaya, vamos a ver, ¿qué es el nombre comercial? ¿Qué podemos definir o qué entienden ustedes por el nombre comercial? Buenos días, Liz. Yo entiendo Sí, buenos como días. nombre comercial, cómo se conoce la empresa, Ajá, aparte de su razón social. Como ajá. el nombre, digamos que la empresa se llama Típicos SADCB, pero el local se puede llamar Comida del Salvador. Puede ser, Ajá. difiere. Entonces el nombre comercial es distinto de la razón social. Sí, licenciado, es distinto. Es como se da a conocer la empresa. Un ejemplo, el Super Selecto y su razón Ajá, social, Calleja SASB. ajá. ¿Y el nombre comercial? Sería Es Super Super Selecto. Selecto. Super Selecto. Sí. Entonces, todas las empresas tienen un nombre comercial. Es un distintivo de la empresa. Pero eso sí tiene que ser único, porque no puede haber otro que sea igual. Al igual que la razón social. La razón Exacto. social se puede conformar por el nombre de uno o más socios o no necesariamente. Entonces, el nombre comercial es un distintivo de la empresa que la distingue de otras empresas. Puede ser que el nombre comercial, al igual que la razón social, esté íntimamente relacionado con el giro de actividad de la empresa. Si se dedica a la venta de artículos de ferretería, puede llamarse la ferretería. O puede ser que no esté directamente relacionado con la actividad principal de la empresa. Y cuando ustedes vieron Mercantil 1, cuando vieron las sociedades, cuando hablaban de la razón social, podían, esta la podemos dividir en dos tipos de razón. La finalista y la de fantasía. ¿Cuál es la finalista? ¿Y cuál es la de fantasía? ¿Se recuerdan de eso? Sí. Ajá. Vamos a ver, ¿cuál es la de finalista y cuál es la de fantasía? La finalista es la razón social, mientras que la fantasía es el nombre comercial con que va a ser la empresa, que puede ser conocida. De igual forma, puede llevar el mismo nombre de razón social o inventarse uno. Ajá. ¿Qué opinan los demás? Licenciado, la finalista es cuando la denominación social hace referencia a lo que se dedica en sí la sociedad y Ajá. la de fantasía no hace referencia. Vaya, correcto. Génesis dijo lo correcto, sin perjuicio de que también el compañero Carlos también estuvo en cierta medida atinado. Vaya, entonces el nombre comercial identifica a la empresa, es un distintivo de la empresa. Y este puede ser, puede tener la característica de ser finalista, es decir, el ejemplo que les digo, la ferretería. Sabemos que vende artículos de ferretería. O puede ser Juan Elías, distribuidora Juan Elías. A saber qué distribuye. Y puede ser ferretería, artículos de ferretería. Y como muy bien lo decía también otra compañera de usted, quiero ver quién era, vamos a ver.
Rivera Mata Alexandra. Ella decía que el nombre comercial no debe ser idéntico al de otra persona, como igualmente la razón social. Vale, vamos a leer las disposiciones que están acá de la ley de marcas y otros signos distintivos. El artículo 2, letra H, 58 y 59. El nombre comercial está regulado en esa ley desde el artículo 56 al 62. Vamos a ver artículo 2, letra H, 58 y 59. Conceptos utilizados. Para los efectos de esta ley se entenderá por, vamos a la letra H, nombre comercial, un signo denominativo. Perdón, no les estoy compartiendo. Es que como me quedé sin internet un ratito, resulta que no, y a mí se me olvida y ustedes no me dicen inmediatamente. Acá estábamos acá en el nombre comercial, elementos de la empresa. Estábamos hablando de los elementos intangibles. El nombre comercial, decíamos que es un distintivo de la empresa con el cual se distingue a la empresa de otras empresas. Y puede tener la característica de ser finalista, es decir, es un nombre que está íntimamente relacionado con la actividad que realiza, o de fantasía, es decir, que no se relaciona directamente con la actividad a la que se dedica la empresa. Vamos a ver la letra H del artículo, perdón, la letra H del artículo 2. Nombre comercial, un signo denominativo mixto con el cual se identifica y distingue una empresa o a sus establecimientos. Un signo denominativo mixto con el cual se identifica y distingue a una empresa o a sus establecimientos. Artículo 2. Vamos a ver el 56, no, 58 y 59. Vamos a ver acá. De la misma ley. Vamos a buscar por acá. Vaya. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 58. Ahí lo tienen en pantalla. No, nombres comerciales inadmisibles. Artículo 58. Un nombre comercial no podrá consistir total o parcialmente en una designación u otro signo que sea contrario a la moral o al orden público, o sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales, en los medios comerciales o en el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto relativo a la empresa o al establecimiento indicado con ese nombre comercial, o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produce o comercializa. Vale, muchas gracias. Otra persona que me lea el 59. Aquí está en la cápite. Protección del nombre comercial. Vale, artículo 59. El titular del nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin consentimiento use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante cuando ello fuera susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa de titular o sus productos o servicios. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en el artículo 27 y 28 de la presente ley en lo que corresponda. Vaya, dice el 59, el titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido,
o un signo distintivo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. Entonces, con el nombre comercial se identifica a la empresa y este nombre comercial debe ser distinto al de otra empresa. Y el dueño de ese nombre comercial, el que lo ha registrado, tiene derecho a ejercer acciones legales en contra de aquella persona que lo use. Que lo use indebidamente. Aquí tenemos las clases de nombre, igual que en el caso de la denominación, en el caso de las sociedades anónimas. Nombre finalista es alusivo a las actividades que la empresa desempeña. De fantasía, aquel que no tiene relación alguna con las actividades de la empresa. Y ahí tenemos un ejemplo. La ferretería vende productos de ferretería. El globito no sabemos qué vende, pero puede ser que venda productos de ferretería. Lo más común son los nombres de fantasía. Eso es lo más común. A la gente le gusta ponerle el nombre de algún familiar o el nombre del propio empresario. Pero la cuestión es que el nombre está protegido y se debe de registrar. No puede ser igual al de otra empresa ya existente. Vamos a leer los artículos 60 y 61 de la misma ley de marcas y otros signos distintivos. Vaya, alguien que me lee el 60 y otra persona el 61. Me lo va a leer la señorita que se quedó sin leer. No, creo que García Beltrán edicta. Usted va a leerme el artículo 60. Registro de nombre comercial. Registro del nombre comercial, artículo 60. El titular de un nombre comercial podrá solicitar su inscripción en el registro. El registro tendrá carácter declarativo. El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida, extinguiéndose con la empresa o el establecimiento que emplee el nombre comercial. El registro podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular. El registro de un nombre comercial ante el registro se efectuará sin perjuicio de las disposiciones relativas a la inscripción de los comerciantes y de las sociedades en el registro de comercio y sin perjuicio de los derechos resultantes de tal inscripción. Gracias. Es decir, que este registro es independiente del registro de la empresa mercantil y del registro de la sociedad, ¿verdad? Y es permanente. Y se extingue cuando la empresa deja de existir, ¿verdad? También puede ser cancelado en cualquier momento. Puede haber cambio de nombre comercial también, ¿verdad? De la empresa. Vaya, otra persona que me lea el 61, por favor. Yo, licenciado, si gusta. Hágame el favor. El procedimiento de registro del nombre comercial. Artículo 61. El registro de un nombre comercial, su modificación y su cancelación se efectuará siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, en cuanto corresponda, y devengará la tasa establecida. El registro examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo 58 de esta ley. No será aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizados para las marcas. Vaya, el 58, ¿se recuerdan que lo acabamos de leer? Es que hace referencia a que el nombre comercial debe ser diferente al de otra empresa y que el empresario tiene el derecho de
ejercer las acciones legales si otra persona está utilizando el nombre comercial. Entonces, ¿qué podemos concluir del nombre comercial? Ajá. ¿Qué podemos decir en términos generales del nombre comercial? Hasta lo que hemos platicado. Alguien que me haga un pequeño resumen. A ver. ¿Qué es el nombre comercial? Licenciado. Ajá. Bueno, yo he comprendido de lo que usted nos ha estado explicando y de acuerdo a lo que se ha también leído en cuanto a la base legal, pues el nombre comercial es la razón de ser de la empresa, a lo que se dedica, para lo cual fue constituida legalmente. O sea, y establecía usted los dos nombres, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una empresa que se dedica a la construcción, pues yo la tengo que llamar constructora, constructora diversa o como le quiera poner, ¿va? Entonces, porque me dedico a la construcción y el nombre de fantasía, pues es otro nombre que yo lo puedo utilizar para poder llamar la atención de la empresa, pero en realidad la razón comercial es a lo que se dedica realmente la empresa, los servicios que esto ofrece y para lo cual fue constituida. Ajá. Bueno, en realidad el nombre comercial es una denominación que tiene la empresa para distinguirla de otras empresas. Y este nombre, sí, Merlos. Ahí captando un poco las ideas que nos ha logrado llevar usted, porque en algunas cosas sí no comprendía, y gracias por la aclaración de antemano, ¿verdad? Nos dice de que el nombre comercial puede ser dividido de dos formas, tanto como de fantasía como finalista, ¿verdad? Y me queda allí claro que el de fantasía puede ser el que nosotros queramos, pero y el de finalista es aquel que está ligado directamente con la actividad de la empresa. Eso es lo que logré captar. Luego también que enmarca sobre el derecho de imagen, que está regulado, como dijo usted, en los artículos 56 y 62 de la ley de marca. Entonces, estas deben de ser inscritas y no deben de tener el otro nombre igual, sino que debe ser único. De hecho, traigo a colación una, una situación que pasó no hace mucho, sobre unas entidades que se dedicaban a vender hot dog. Ellos tenían sus propios distintivos, sus colores y todas las cosas. Entonces, muchas personas comenzaron a ocupar los mismos colores que ellos y algunos que otros hasta se atrevían a poner el mismo nombre. Entonces, la compañía vino y protegió sus colores, sus marcas y todo, y pues obligó a todas aquellas personas que se iban a dedicar a esa actividad a no usarlos. Entonces, porque ellos tienen incluso sus propios métodos de hacer las cosas y bueno, y dicen, ¿verdad? Realmente a mí ese tipo de comida no me llama mucho la atención, pero dicen que tienen sabor diferente a lo de otras marcas. Están hablando no sé si usted ha oído los choris. Ajá. Vaya, miren, sí, seguida. No, en relación a eso, en relación de la Ajá. marca y distinciones, se deben de proteger. Vaya, miren, como sabemos, el nombre comercial se debe registrar. Eso se establece en el artículo 57. El derecho al nombre nace del uso, pero cede ante el derecho inscrito.
Además de eso, una vez que está inscrito, pues el comerciante tiene derecho a usarlo y a impedir que otro tipo de personas lo utilicen y a ejercer las acciones legales por los daños y perjuicios que le pueda ocasionar la utilización del nombre comercial de la empresa. Y también decimos que se extingue con la empresa que lo usa. Pero también puede modificarse el nombre, puede cambiarse. Vamos a leer las disposiciones, el 57, el 59 y el 62, para concluir este tema. Vamos a concluirlo. 57. Y me salió largo esto. Todo lo que es 57. A ver. Lo voy a volver a poner 57. Siempre me va. Aquí 57. Ah, pero es que aquí ando buscando en Código de Comercio. Aquí me equivoqué yo. Aquí era 57. ¿Alguien que me lea el artículo 57? Yo, licenciado. Vaya, la otra persona me va a leer el 59. Vaya, artículo 57. Artículo 57. Los socios a quienes se hubiera Léame la cápita también. Ay, perdón. 56. Ahí lo tiene Sección enfrente. C, exclusión y separación de socios. Artículo 57. Los socios a quienes se hubiera Espera. Que la cápita es donde dice adquisición del derecho sobre el nombre comercial. Perdón, no estoy leyendo. No estoy leyendo. Adquisición del derecho sobre el nombre comercial. Ajá. ¿Qué pasó? Se le quedó ahí. Artículo 57. Si gusta se lo leo. Vaya, léalo. Es que como que tiene problemas quizás, ¿verdad? Vaya, léalo. Sí, hay que leer mejor. Vaya, léanlo pues. Vaya, ok, con gusto. Adquisición del derecho sobre el nombre comercial, artículo 57. El derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio y únicamente con relación al giro o actividad mercantil de la empresa o establecimiento que identifica. El derecho exclusivo sobre el nombre comercial termina con la extinción de la empresa o del establecimiento que la usa. Si una empresa tuviese más de un establecimiento, podrá identificarlos con su nombre comercial. Vaya, gracias. Vamos a ver el 59. Ya lo leímos, ¿verdad? Protección del nombre comercial. El otro es el 62. Le damos el 62. Otra persona. Si gusta, le ayudo, Lee. Vaya, hágame el favor. Transferencia del nombre comercial. Artículo 62. El nombre comercial solo puede transferirse junto con la empresa o el establecimiento que le emplea el nombre comercial o con aquella parte de la empresa o del establecimiento que lo emplea. La transferencia de un nombre comercial registrado o en trámite de registro se inscribirá en el registro de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marca en cuanto corresponda y devenga la misma tasa. Miren qué importante esta disposición que acaba de leer la compañera. El nombre comercial solo puede transferirse junto con la empresa o establecimiento que lo emplea o con aquella parte de la empresa o el establecimiento que lo emplea. Entonces, se debe de registrar, debe ser diferente al nombre de cualquier empresa existente. Se debe de registrar. El empresario puede hacer uso de las acciones legales por los daños y perjuicios que le pueda ocasionar
el que otro empresario esté utilizando su nombre comercial. Y solo se puede transferir con la empresa o este establecimiento que lo use. Es decir, que vemos que la empresa es un conjunto, es un patrimonio, es una universalidad. Yo la puedo vender, pero no puedo vender separadamente el nombre comercial, sino que se vende con la empresa. Y en alusión a lo que decía Merlo, caso, creo que de los Chori, no sé si ustedes tuvieron conocimiento, otro caso que yo hace algunos años, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con México. Aquí en El Salvador existía una empresa que el nombre comercial era Pan Bimbo. Cuando se firma el Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos mexicanos, resulta que entra al mercado salvadoreño la empresa mexicana Pan Bimbo. Y eso generó una demanda de la empresa mexicana en contra de la empresa salvadoreña por la utilización del nombre comercial Pan Bimbo. Y bueno, duró algunos años y al final ganó la empresa mexicana porque demostró que el nombre Pan Bimbo, ellos eran los primeros que lo habían utilizado y lo habían registrado allá en México, mucho antes que lo hiciera la empresa salvadoreña aquí en El Salvador. Y bueno, cuando entró Pan Bimbo, básicamente vino a quebrar a todas las, porque es una empresa grande, ¿va? Transnacional, digamos. Entonces, sin embargo, la empresa nacional todavía existe, solo que hoy se llama Panbi. Está ubicada ya por el Boulevard del Ejército y Los Pan, abajito de cárceles de mujeres. Y obviamente que fue un caso bien sonado. El otro caso que mencionaba Merlos, el de los panes Chori, ¿verdad? Entonces vemos que sí se han dado casos en los cuales los comerciantes han demandado a otro comerciante por utilizar el mismo nombre comercial. La ley ampara el nombre comercial. Y entonces es importante tener en cuenta que el nombre comercial está protegido por la ley. Y ninguna persona puede utilizar el nombre comercial de otro comerciante porque además se considera una competencia desleal. Bueno, no sé si tienen, con esto agotamos esto del nombre comercial, ¿no? Dentro de los elementos de la empresa, agotamos el tema de el nombre comercial. En la siguiente clase vamos a seguir con los elementos y estamos hablando de los valores incorpóreos. Vamos a seguir con el aviamiento. En este momento ya va a finalizar la clase, ya estamos. No sé si tienen comentarios, preguntas. No recuerden subir sus grupos en el aula virtual. Quiero ver en el foro de conformación de grupos de trabajo. Ahí lo tienen que subir. Por el momento solo hay 3 grupos, creo. 3 grupos. No, puchica. Ustedes son rápidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltan 3 grupos. No, no le escuché, pero supongo que me dijo algo relacionado con... Pero ya veo que son rápidos. Solo 3 grupos faltan. No sé si tienen consultas, comentarios, dudas. Licenciado, Sí. en mi caso, en mi grupo solo vemos 5 personas, por si alguien más se desea agregar, pues estamos abiertos que me escriban y pues con gusto los agrego. Ya está incorporado ahí en el aula virtual.
No, licenciado, todavía no lo hemos, no lo Súbalo hemos ahí. subido por... Ah, vaya, está bien entonces. Sí, súbalo. Después incorporan los demás compañeros. Suban los 5 que están y después agregan los otros más, suben los demás. Vaya, Ok, gracias. ¿Preguntas, comentarios? Una pregunta. Entonces, en cuanto al registro de nombres comerciales, ¿tiene prioridad lo que es las empresas extranjeras? Partiendo del caso No, lo que pasa es que no, tiene prioridad quien demuestre que registró primero el nombre. No, lo que pasa es que, según recuerdo, Pan Bimbo en México era antiquísimo. Creo que aquí en El Salvador la empresa Pan Bimbo, no recuerdo, pero a principios de 1900 y algo comenzó a operar con ese nombre. Creo que la empresa mexicana era más antigua y había registrado antes. Acuérdense que cuando se firman tratados de libre de comercio, la propiedad intelectual es un tema que se negocia. Y entonces se le da validez a los registros de los países que lo están firmando. El Tratado de Libre de Comercio con México y Centroamérica, ahí se le dio validez a los nombres comerciales que estaban registrados. No es que prevalece, no, si Pan Bimbo hubiera demostrado que su nombre comercial era más antiguo que el de la empresa mexicana, hubiera ganado probablemente, ¿no? Bueno, entonces, ¿sí? En ese caso será por el tratado, porque el criterio que manejan localmente, incluso en algún artículo de los que se leyeron en el desarrollo de la clase, establece que va aquí, a diferencia del derecho anglosajón, se respeta. Se le terminó ahí el que lo inscribe. Alguien lo bloqueó. Ajá. En lo que se leyó, ¿verdad? Y yo, bueno, de parte del registro de comercio dieron unas capacitaciones y ponían otro ejemplo, que creo que fue lo de la farmacia Beethoven. Ya ellas traían una gran trayectoria con ese nombre, nacieron pero alguien inscribió el nombre, lo inscribió y después les estaba cobrando un royalty por utilizarlo, que al final tuvieron que comprar el nombre. Pero ahí era el caso que ponían, que no prevalece, a diferencia, repito, del derecho anglosajón, que es el uso, sino quién lo inscribe primero. Sí, eso lo hemos visto, pero el caso que los ponía, la empresa mexicana, en México hay registro, en todos los países hay registro, entonces, de propiedad intelectual. Ellos demostraron que ellos habían registrado primero ese nombre. Sí, acá, según nuestro Código de Comercio y según la ley de marcas y otros signos distintivos, prevalece el registro al uso. Bueno, miren, señores, ya queda un minuto. Gracias a todos por su participación. Que pasen un feliz día. Nos vemos el próximo martes. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buen día. Igualmente.